Amigos y amigas, bienvenidos. Estamos aquí para hablar de un tema de física 1 que tiene que ver con las ondas, específicamente con las ondas electromagnéticas y las diferentes aplicaciones que pueden tener estas. Las aplicaciones de las ondas del espectro electromagnético, pues por supuesto tienen que ver dependiendo del rango en el que nosotros nos encontremos. Vamos a recordar primero cuál es el espectro electromagnético. Incluye técnicamente todas las ondas dependiendo de su longitud de onda o de la frecuencia con la que son emitidas. Aquí podemos observar que están divididas prácticamente en estos elementos que están las ondas de radio, las ondas del microondas, el infrarrojo, el visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, etc. Entonces, de entrada, tenemos que entender que la onda electromagnética va a tener diferentes clasificaciones por su longitud de onda. Podemos observar aquí en esta sección que hay una mayor distancia entre cresta y cresta de la onda, mientras que en las que se encuentran en la parte derecha, esta distancia se acorta. Entonces, a mayor longitud de onda existe a mayor longitud de onda existe una menor frecuencia y a menor longitud de onda existe una mayor frecuencia. Y esto es lo que le confiere ciertas propiedades de las cuales podemos utilizar para diferentes aplicaciones tecnológicas. Vamos a observar algunas de ellas. Pues aquí tenemos las ondas de radio. Las ondas de radio son aquellas ondas que nos permiten tener comunicación con diferentes dispositivos, como literalmente lo menciona el nombre, con el radio. Aquí tenemos un receptor. Este receptor convierte los sonidos en impulsos. Estos impulsos son transferidos a través de antenas en forma de ondas electromagnéticas de baja frecuencia y son emitidas a lo largo del espacio. Si nosotros tenemos un receptor que tenga la capacidad de percibir este tipo de ondas, entonces escuchamos los sonidos. Estas ondas con las que son emitidas son sintonizables por estos artefactos y pues obviamente tienen bocinas para que nosotros podamos escuchar las melodías, podamos escuchar la voz, pero prácticamente una bobina es capaz de recibir este tipo de ondas. Ahora, las ondas de radio tienen la característica de que son generales, son globales, es decir, prácticamente que cualquier persona que tenga un receptor puede recibirlas y eso es todo. Podemos escuchar música, podemos escuchar estaciones, etc. También existen dispositivos que son de comunicación que igual funcionan con ondas de radio y se tienen que sincronizar para que tengan la misma frecuencia tanto de emisión como de recepción y se puedan dialogar con ellos. Y a esto se le llaman canales. Los canales en los que nosotros nos comunicamos a través de este tipo de radios. Tienen un pequeño problema de que como prácticamente pueden ser percibidas por cualquier receptor, entonces podemos escuchar ondas de radio que a veces no son de estaciones emisoras sino de otras cosas. Incluso también pueden generar interferencia otro tipo de ondas con esta y tal vez no se escucha muy bien la señal o la melodía que queremos escuchar. Entonces, estas son las primeras, las ondas de radio. Fueron extremadamente útiles en algunas décadas para las comunicaciones, funcionaban perfectamente. Sin embargo, poco a poco, con el incremento del conocimiento de la tecnología, pudieron surgir otras aplicaciones, como en este caso, ahora están las ondas del microondas. Ahora, ¿cómo funciona un microondas? Un microondas recibe corriente eléctrica a partir de una fuente de alimentación. Esta confiere electricidad a un dispositivo que se llama magnetrón o tubo magnetrón, el cual acelera los electrones con la capacidad de emitir ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas viajan a través de ciertos conductos y después, al colisionar con elementos especiales, genera la transmisión de las ondas. Estas ondas prácticamente van a llevar la misma dirección. Y como llevan la misma dirección, es por eso que los hornos microondas suelen tener platos giratorios, para que el calentamiento pueda ser general en lo que nosotros queremos calentar, ya que si quitáramos el plato giratorio, solamente se calentarían puntos específicos de los alimentos que nosotros deseamos. Un ejemplo muy simple: si nosotros quitáramos la placa giratoria y colocáramos un plato fijo y sobre ese plato fijo una rebanada larga de queso, podrás observar que solamente se calienta en algunas cuantas secciones.
no en todo el queso. Se derriten solamente algunos pedazos. Y de hecho, si tú pudieras medir esa distancia con una regla, si es que alguien lo quisiera intentar, puedes medir la distancia con esa regla y es la longitud de onda con la que emiten los hornos de microondas. Entonces, aquí tenemos un uso más de las ondas electromagnéticas, los hornos de microondas. Vamos a ver uno más. Aquí tenemos, por ejemplo, el infrarrojo. Muchos de los controles remoto utilizan esta tecnología del infrarrojo. Es un emisor, es un dispositivo emisor de ondas electromagnéticas y nosotros no podemos ver ese tipo de onda electromagnética porque no está del rango de la visión de nuestros ojos. Entonces, si nosotros colocamos el control remoto y lo dirigimos hacia el televisor, pues no vamos a ver luz que se encuentre entre el televisor y el control. Lo único que vamos a ver es el efecto, ya que el canal cambia o el volumen cambia, o para lo que sea que hayas apretado el botón del control va a tener su efecto, pero no vamos a poder ver esa onda electromagnética. Ahora, el hecho de que nosotros no la veamos no significa que no existan receptores que sí tengan la capacidad de que esa información infrarroja que está recibiendo la convierta en una instrucción. ¿Cómo sabe entonces el control remoto y el aparato receptor que tú le estás diciendo sube el volumen, baja el volumen o cambia de canal? Pues porque nuestra onda electromagnética va a estar emitiéndose en diferentes frecuencias. Cada frecuencia, cada botón tendrá asignada una frecuencia y entonces al apretarlo sabrá qué opción tiene que hacer. Es por eso que como están calibrados el emisor y el receptor, pues tal vez no es muy práctico que tú quieras utilizar el control remoto de un tipo de televisor de cierta marca respecto a otro de otra marca. Entonces es muy probable que no veas ningún efecto porque no están sincronizados en las mismas frecuencias. Hay algunos que se pueden programar. Hay algunos que les llaman controles universales y se pueden programar con base a las características específicas de cierto productor, ya sea de televisores y de controles remotos. Se pueden programar, pero tomar uno que sea de una cierta marca para querer accionar otro de otra marca no necesariamente puede funcionar. O puede ser que en lugar de subir el volumen cambies de canal. Entonces eso puede ocurrir. Estos tienen que estar calibrados, tanto su emisor como su receptor. Aquí tenemos otro ejemplo, este es de luz visible, estamos en el rango de la luz visible y aquí podemos darnos cuenta de que esta luz se utiliza para la grabación de discos. Si nosotros tenemos en cuenta que la longitud de onda determina el color de la luz, tenemos de este lado la longitud de onda del rojo, este es un poco más hacia el anaranjado y aquí tenemos el azul. Y pues efectivamente el tamaño de la onda nos va a permitir tener más finura en la forma de grabar la información. Aquí podemos observar que los huecos son muy grandes porque el tamaño de la luz pues no nos va a permitir identificar datos más pequeños. Entonces en un disco de medida estándar lo más que podríamos grabar con este tipo de color, con este tipo de longitud de onda es de 0.7 GB. Si afinamos un poco la longitud de onda de la luz, podríamos grabar hasta 4.7 GB en el que se conoce como el disco DVD. Y si lo afinamos muchísimo más, tenemos una capacidad casi de 25 GB para un Blu-ray. Ahora, mayor capacidad de información implica mejor calidad en las imágenes que estamos recibiendo porque se pixelea mejor. Hay más cantidad de información para imágenes más nítidas y más definidas. Entonces, esta es una de las aplicaciones que tenemos para la luz visible. También en nuestro espectro está el ultravioleta y un uso muy común de la luz ultravioleta es el efecto fotoeléctrico. La luz ultravioleta tiene la capacidad de que al incidir sobre algunas superficies especiales con ciertas características tengan un desprendimiento de electrones y que esos electrones, al estar conectados a una diferencia de potencial, generen una corriente eléctrica. Esto es clásico o característico de las celdas fotovoltaicas. Son muy útiles, tienen cierto grado de eficiencia, pero considero que es mejor que las emisiones
que se emiten contaminantes para generar corriente eléctrica. No son económicas, son materiales que sí tienen cierto costo, pero que con el tiempo pudieran ser benéficas para evitar emisiones contaminantes. Entonces, este es básicamente el principio con el que funcionan las celdas fotosolares. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo de la aplicación de las ondas electromagnéticas, que son los rayos X. Los rayos X también son cierta onda electromagnética de cierta frecuencia que al atravesar algunas superficies pueden pasar libremente mientras que quedan absorbidas por otras superficies. Por ejemplo, en el caso del cuerpo humano, los rayos X pueden pasar libremente lo que sería el músculo, la sangre, pero quedan absorbidas por los huesos, como lo podemos observar en alguna placa radiográfica que nos hayan sacado. Aquí, estas tonalidades blancas significan que han absorbido gran cantidad de los rayos X, mientras que las partes negras implican que han podido atravesar la piel o la materia. Estas se tienen que revelar, son como fotografías. Hoy día la mayoría de las personas utilizamos el celular o las cámaras fotográficas, pero antes se utilizaban placas para poder sacar las fotografías. Pues esto es algo más o menos similar. Una radiografía por sí sola, si no tengo un aparato receptor, no me va a poder identificar la imagen. Ahora, generalmente esto sigue haciéndose de manera tradicional con placas, porque si nosotros hacemos incidencia de rayos X en aparatos eléctricos, puede haber interferencia y entonces no tendríamos la imagen que deseamos. Simplemente tendríamos algo que sería como ruido o alteraciones en los dispositivos eléctricos. Entonces por eso se sigue utilizando a la antigua. Utilizamos placas que después son reveladas, y el revelado ya es un poco más moderno, y el revelado puede ser a partir de algún tipo de impresión, pero la toma de la radiografía sigue siendo prácticamente con las placas. Y este es todo un mecanismo inmenso para poder utilizar, por ejemplo, los rayos gamma. Los rayos gamma son extremadamente energéticos. Los rayos gamma surgen por reacciones, por ejemplo, reacciones nucleares o las que existen en el Sol, en las estrellas, y pueden ser utilizados para esterilizar alimentos o esterilizar equipo médico. Entonces, esta de aquí es una infraestructura diseñada para radiar a algunos elementos de los cuales se quieren esterilizar. Entonces, todo esto es un sistema radioactivo. Esta es una cámara para cobalto 60. Entonces, son elementos que emiten radiación muy intensa que si no se trabaja con el debido cuidado puede generar problemas a las personas que se encuentren cerca. Si se hace con precaución, si se hace con todas las medidas de seguridad, no hay problema. Se manejan materiales radioactivos que emiten ondas electromagnéticas de altísima frecuencia, de radiación ionizante, y por eso es muy importante que se tenga precaución en su uso. Hasta aquí esta pequeña muestra de las opciones que nosotros tenemos en el uso de las ondas electromagnéticas. Te invito a que investigues algunas otras, que te pongas al tanto de las tecnologías que van surgiendo día a día, y quizá tú nos puedas dar en el futuro una novedad acerca del uso de las ondas electromagnéticas. Nos vemos la próxima.